saludar a Gabriel Slavinsky. Gabriel es psicólogo, es consultor y analista político y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Gabriel, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Dónde nos estás viendo? ¿Dónde estamos parados exactamente a esta altura de los acontecimientos? Bueno, un primer momento de gran tensión política se va a vivir, yo creo, en el Congreso, en un contexto en el que el presidente dice no negociar. Los diputados van a discutir y al criterio de Milei van a demorar. Lo que están haciendo es demorar, porque para el presidente esto va a ser un trámite molesto en el proceso de la refundación de la Argentina. No le habló al Congreso en su asunción y parece seguir en esa postura de no considerarlo como si fuese un poder del Estado. Él no negocia. ¿Por qué? Bueno, porque eso es espurio. Eso es para la política. Él no es político. Y los diputados son quienes impiden el avance, demoran, trabajan en base a coimas y no toman dimensión de la crisis que vive el país. Por eso, si el DNU y la ley no avanzan, es por la política, es responsabilidad de la política. Y ahí, por supuesto, que mientras hay un presidente que no negocia, hay un ala mucho más política con Francos, Mondino, Martín Menem, te diría, que entienden que sí, que es la política, se necesita acuerdo, se necesita diálogo, se necesita consenso, porque muchos querrían votar este DNU, pero de este modo, con un presidente tan agresivo en su estrategia, les es complicado. Entonces me parece que ahí entienden de que si este gobierno prometió cambios, cambios veloces, casi revolucionarios para el país, y que no encuentra el modo en que esas herramientas como el DNU o como la ley ómnibus pasen por el Congreso, se vería en una complicación posterior, sumado incluso a las cuestiones de la justicia. Ahí es donde el análisis político corre el peligro de convertirse, no por lo que estás diciendo y no por tu caso, pero en términos generales en convertirse en una cuestión semántica. ¿Qué es exactamente negociar? ¿Qué es no negociar? Porque por un lado el presidente parece mostrarse muy duro, vuelve a hablar de coimas, etcétera, pero su ala política eventualmente dice, bueno, todo aquello que sea de utilidad y que podamos incorporar, estamos abiertos a incorporarlo. Entonces, ¿qué es exactamente no negociar? Bueno, es que me parece que ahí hay una cuestión discursiva de cuidado en la debilidad de Milei en cuanto a su relación principal, su mayor fortaleza con la ciudadanía, con ese 56% que la votó en segunda vuelta. Bueno, pero ¿cómo se construye ese 56%? Es verdad, viene de un 30 original más un agregado quizá anti-masa o antiperonista o anti-status quo, pero él se basa en esa fortaleza. Por lo tanto, en esa relación con la ciudadanía aparece su máximo caudal político. ¿Él cómo se muestra? Como un outsider, ayer más que nunca, casi como una celebridad. Fue a la Antártida, se puso el traje rojo, fue a ver a Fátima Flores, salió en la Casa Rosada a saludar. Es una antipolítica que hoy sería un sinónimo de anticasta. Pero por eso dice no negociar. Para él negociar es política y por lo tanto espurio, manipulador, oscuro, de tratos que tienen que ver con algo de la vieja política, de la política tradicional. Eh, y ahí abrió una puerta, yo creo. Puede recibir ideas para mejorar. En mi país eso se llama negociar, pero bueno, me parece que estamos en este momento en donde en la línea de francos y de intentar que las leyes fluyan por el Congreso con cierta lógica, está dando como una especie de puente a decir negociar sin decir negociar, como ese juego que dice, decilo de tal manera sin decir tal cosa. Sí, absolutamente. Gabriel, la cuestión es que mientras tanto estamos en una especie de tic-tac, en una cuenta regresiva para una instancia que no es cualquiera. Es una situación muy delicada del Estado argentino. Es una de las peores situaciones de la historia en cuanto a la estructura económico-social. Si no obtiene estos instrumentos, ¿cómo queda parado el gobierno? Bueno, ahí va a haber seguramente un debate. Yo digo que la inteligencia de la estrategia es aquella que evita los problemas, ¿no? La que no se enfrenta y los combate, sino más bien que los evita. Y uno podría decir, bueno, si esto no pasa, si no le dan las herramientas al gobierno, entraremos en una discusión eterna entre un gobierno que pudo haber sido ineficiente en su estrategia, sin comprender la justicia y el Congreso como poderes del Estado, sin comprender, sin tener la eficiencia, la eficacia suficiente para
a generar la revolución que propuso, que habló de orden público, de inflación, de la economía, pero que necesitaba herramientas. Y por lo tanto no las pudo conseguir. Eso sería la oposición, el mensaje, el discurso de la oposición. Por el lado del gobierno dirán, miren, nos enfrentamos con unos políticos, nosotros vinimos afuera, hicimos lo posible, nos votaron para hacer una revolución, para hacer un cambio paradigmático, sin embargo, la casta, la política, nuevamente nos impide el progreso y no nos deja ser libres como vinimos nosotros a proponerles y por lo cual nos votaron. Por lo tanto, nuevamente, la relación de Milei con la ciudadanía de modo directo, sin intermediación. Gabriel, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Por favor, un placer. Un saludo muy cordial.